La culturación. La culturación es un proceso de cambios culturales que se da gradualmente tanto en los individuos como en los grupos que tienen contacto directo continuo con otra cultura, adoptando así sus tradiciones, costumbres u otros elementos culturales. Con ello causa la pérdida de su propia cultura. La culturación puede ocurrir de manera violenta, en donde una cultura ejerce su dominio sobre la otra, imponiendo sus elementos culturales, e incluso puede hacer perder la lengua y su modo de vida de la cultura dominada, haciendo que ésta asimile sus elementos culturales. Otra manera en la que se puede dar es de manera pacífica, en donde grupos de poder político, económico y tecnológico imponen sus valores, costumbres y sus gustos. Con ello también la globalización presenta diversos procesos de aculturación a través de los medios mencionados anteriormente. Dentro de ello, algunos de los ejemplos más resaltantes de aculturación sería la colonización de América, en donde los colonizadores se enfrentaron a grupos autóctonos y consiguieron imponer su costumbre, lengua, valores, religión, entre otros, sobre las culturas y tradiciones presentes en las distintas comunidades indígenas. Otro claro ejemplo es la migración, en donde grupos de individuos emigran de un país a otro, llevando consigo su cultura y posterior a ello le inculcan a los más pequeños. Sin embargo, se puede dar el caso de que algunos pierdan parte de sus tradiciones adoptando la cultura del lugar donde residen. Cabe mencionar que una característica cultural que está en proceso de pérdida es la lengua de los pueblos originarios en América. Aunque algunos todavía utilizan las lenguas aprendidas por parte de sus ancestros como el quechua, aymara, guaraní, la mayor parte de los descendientes colonizados no la conservan. Bien, entrando al punto de deculturación, hablaremos sobre qué es deculturación. Deculturación es la pérdida irreparable de una parte o la pérdida total de una cultura, o cuando una cultura es dejada de lado para adaptarse a otra. En pocas palabras, deculturación es la extinción de una cultura. ¿Cuáles son las causas que ocasionan una deculturación? Una es la falta de práctica de las costumbres, tradiciones, lengua, festividades, entre otras cosas. Como también otra de las causas es las migraciones. Cuando los ciudadanos, cuando los pobladores de una cultura se migran hacia las zonas urbanas, ya sea para tener mayores oportunidades, mayores ingresos o entre otras causas. También otra de las causas que ocasiona una deculturación es el cambio en el entorno. Por ejemplo, sería el cambio climático. Ahora, un ejemplo de una cultura que pasó por la deculturación es la civilización de Caral, una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que dependía de una economía complementaria de pesquería, de agricultura, entre otros. La cultura Caral se vino obligado a extinguirse por un gran cambio climático que ocasionó que la agricultura termine en grandes sequías. La cultura Caral de igual manera pasó por una gran sequía que ocasionó que los civilizadores de esta cultura se vengan obligados a abandonarla. Ahora, una de las mejores maneras para mantener vivas nuestras culturas, para evitar que se sigan extinguiendo, es practicando nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Y de esta manera, pues fomentemos lo que es la diversidad cultural. La multiculturalidad es la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio geográfico, físico o social, abarcando todas las diferencias culturales que podrían existir, ya sean del ámbito religioso, lingüístico, racial, étnico o de género. La multiculturalidad también es un principio muy importante que reconoce la diversidad cultural que ya existe y promueve el respeto a esta misma diversidad. Es tolerante y también es incluyente,
Como ejemplo, podemos tomar el caso de los Estados Unidos, donde las minorías nacionales, como los negros o los indígenas, pueden coexistir con varios grupos de inmigrantes. Coexisten con las minorías como los puertorriqueños, mexicanos y también los países, en este caso los países europeos. Una característica de pérdida cultural que podría presentarse en este caso sería el de la lengua o idioma, pues las comunidades que emigran a otros países tienen que aprender el idioma de ese país para poder interactuar, provocando en muchos casos el olvido o pérdida de su idioma de origen. La pluriculturalidad. Bueno, se le denomina pluriculturalidad a la coexistencia pacífica e interrelacionada de diversas culturas en el seno de la sociedad. La pluriculturalidad, pues, es un fenómeno que evidencia una interrelación de estas diversas culturas de un modo armónico. Pues esto significa que las diferencias existentes pues, se resuelven de un modo pacífico y que el diálogo pues, es un constante en todo momento. Las características de la pluriculturalidad pues, abarcan, como por ejemplo, las culturas, ¿no?, que comparten el mismo territorio, contacto entre distintas comunidades, también reflejan varias culturas y también conviven diferentes tradiciones culturales, como por ejemplo los carnavales, ¿no?, las danzas, el Señor de los Milagros, entre otros, ¿no? Un claro ejemplo de pluriculturalidad sería la Copa Perú, ¿no?, que es un campeonato promocional de fútbol peruano en el que participan pues, diversos equipos de todo el país, pero sin que se haga ningún tipo de distinción más allá, ¿no?, de la propia competición. Otro, por ejemplo, en el Perú hay idiomas diferentes, como lo es el quechua, el aymara, el shipibo, el aguajo, achaninca, el huampis, y entre otros, ¿no? También es preciso pues, recalcar, por ejemplo, ¿no?, una característica de cultura que se ha perdido, como lo es, ¿no?, la danza de los pastorcitos, que es una costumbre que se perdió en Iquitos debido a la migración, ya que los ribereños que llegan a la ciudad no mantienen la celebración oriunas. Entonces es muy importante hablar del tema de pluriculturalidad, ya que nos permite la convivencia armónica entre las múltiples identidades que comparten el mismo territorio. Entonces nosotros, ¿cómo podemos preservar la pluriculturalidad? Pues respetando la identidad de cada una de las personas con quienes convivimos y aceptar la diversidad que compone este espacio geográfico. Interculturalidad se refiere a la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y a la posibilidad de generar expresiones culturales compartidas a través de un diálogo y de respeto mutuo. Esta definición nos da la UNESCO, algo interesante, pero queremos profundizar más sobre lo que es interculturalidad. Es la interacción entre culturas, es el proceso de comunicación de diferentes grupos humanos con diferentes costumbres, tradiciones, danzas, idioma, religión, etc., siendo la característica fundamental la horizontalidad. Es decir, que ningún grupo está encima del otro, ninguno, promoviendo la igualdad, la integración, la convivencia armónica entre estos grupos. Si bien entendemos que la interculturalidad está basada entre estos principios de diversidad, de integración y crecimiento de las culturas, no está libre, ¿no?, de generar estos posibles conflictos, tanto por la misma adaptación o por el mismo proceso de aprender de esto, ¿no?, de respetar las culturas. Como por ejemplo en nuestro país tenemos lo que es la costa, la selva y la sierra. Por ejemplo, en la sierra tenemos a los quechohablantes, en la selva los haciendas, en la costa de igual manera. Como peruanos que tenemos nuestro hogar en Perú, tenemos que aprender a respetar, ¿no?, a respetar nuestras diferencias. Y si es que se llegase a ocurrir un tipo de conflicto, llegar al diálogo y escuchar sus puntos de vista, ¿no?, claro, primando de ley siempre la horizontalidad, que ninguna región o ningún grupo está por encima del otro, ya que cada región y cada grupo son importantes e indispensables para el Perú.